Bueno, hoy vamos a comenzar con el libro de Efesios. Vamos antes a terminar ahí el pedacito que nos queda pendiente en Gálatas. Si te acuerdas, en Gálatas nos quedamos en Gálatas 6:10, llegamos hasta el Gálatas 6:10 y terminamos ahí donde dice que así, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Te acuerdas cómo ya habíamos hablado del orden, del amor, del dar? Es primero la familia siempre y después sigue la familia de la fe y después ahora sí todos los demás. Pero aquí dice que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Después vimos qué tipo de bien, ¿te acuerdas? Hay que proveer, hay que alimentar, hay que dar, hay que cuidar, hay que ayudar, hay que amar. Dentro del amar estaba el predicar a las personas, el exhortar. Veíamos la semana pasada exhortar al hermano cuando cae en pecado, restaurarlo. De todo ese tipo de bien habla. Y ahí terminó Pablo con Gálatas. Todo lo demás del 6:11 al 18 ya es la despedida de Pablo, está cerrando la carta. Casi al final solo hay algo importante donde dice el 6:17. Todo lo demás te va a quedar de tarea para que lo termines de leer ahí en tu casa. En el 6:17 dice Pablo, casi al cerrar la carta, le dice a los de Galacia: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Lo primero dice que no le causen molestias. ¿A qué molestia se refiere? Si te acuerdas, desde que empezamos el libro de Gálatas, es que los Gálatas estaban en cierta medida como que dudando de él, ¿no? A los Gálatas le predicaba, claro que les predicaba Pablo, pero les predicaba Juan Pérez, que eran de hecho los que los querían hacer que se circunciden. Y hablábamos, ¿te acuerdas en aquella ocasión? Pues qué difícil para ellos, no así para nosotros. Pero ellos decían: oye, Juan Pérez me dice una cosa y Pablo me dice otra cosa. ¿Cómo voy a saber yo quién en realidad está hablando de parte de Dios? Ellos aún no tenían la Biblia que nosotros tenemos. Y Pablo les dice: a mí ya no me causen ese tipo de molestias. ¿Cómo saber si este es de Dios o los otros? Dice Pablo, esto es bien fácil. Dice: yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Todo lo contrario a lo que hoy a veces creemos o nos enseñan. Pablo está diciendo: ¿quieren saber quién habla de parte de Dios? Y dice: miren las marcas que traen. ¿A qué marcas se refieren? Lo primero que se refiere Pablo, claro que sí, es a todo lo que vivía Pablo, ¿no? A los ataques, a los vituperios, a los azotes, a las apedreadas que recibía Pablo, ¿no? Que es muy diferente a lo que hoy creemos o nos enseñan, ¿no? Hoy decimos: oye, aquel es rico y cambió de camioneta. Pues es porque Dios lo ha de querer bastante, ¿no? Oye, y aquel es pobre y batalla es porque Dios no lo quiere. Oye, aquel lo están apedreando. Pues es porque Dios no lo quiere. Pero Pablo está diciendo lo contrario. Dice: quieren saber, porque a ustedes les están hablando judíos y les dicen que se circunciden, y yo les digo que no es necesario, que esto es por gracia, y ustedes no saben a quién creer. Y Pablo les dice: quieren saber quién viene de parte de Cristo, y le dice: miren las marcas, yo traigo las marcas del Señor Jesús. De hecho, un poquito antes, en el 6:12, ahí de Gálatas, Gálatas 6:12 les dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos son los que les obligan a que se circunciden, pero dice: solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es decir, ellos querían, mira, así y no te van a perseguir y todo va a estar bien. Pero Pablo dice: no, aquí es al contrario, vas a vivir así y te van a perseguir y te va a pasar todo esto. Y esas son las marcas de Cristo. Las primeras, pues las físicas, ¿no? En 2 de Corintios 11:23, no sé si te acuerdas de este pasaje. 2 de Corintios 11:23.
algo parecido a lo que le está pasando a los Gálatas. Pablo está hablando igual de otros predicadores falsos que traen otro evangelio. Y dice ahí, son ministros de Cristo. Y luego entre paréntesis dice, como si estuviera loco hablo, es decir, porque no lo son. Pero dice Pablo, pero yo más. Dice, en trabajos más abundante. Y luego dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y prácticamente él está diciendo exactamente lo mismo. Mira, esto, así te muestro yo que soy de Cristo. Así es como mostraba Pablo que es de Cristo. Es lo que dice a los Gálatas. Mira, estas son las marcas. ¿Quieres saber quién está hablando de parte de Dios, si yo o ellos? Mira las marcas y así distingues al que es cristiano. La primera pregunta antes de terminar Gálatas es si nosotros tenemos las marcas del cristiano, ¿no? Si estas marcas del cristiano están en nosotros. En Hebreos 11:35 todo Hebreos 11, si te acuerdas, está dando la lista de los hombres de fe. En Hebreos 11:35 al 38 dice, hablando de esta lista de los hombres que tenían fe de verdad, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Si te fijas, muy parecido a lo que está diciendo Pablo, como las marcas. Está diciendo, así se reconoce al que es cristiano. Estas son las marcas del cristiano. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es lo que ya hemos platicado bastante, si esto todavía aplica para nosotros. Y yo creo que sí, porque la escritura no pierde vigencia. Es porque nosotros no tenemos estas marcas, ¿no? Y después tiene que nacer en nosotros una duda, que es la que nos puede llevar a salvación. Es ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo tenemos que vivir de tal manera que esto sea real en nuestra vida, ¿no? Ahora, pero cuando Pablo dice yo traigo las marcas de Cristo, no se refiere exclusivamente a estas, que sí son una parte de. Pero de Gálatas, de hecho, cuando terminamos la semana pasada y antepasada, estábamos hablando del fruto del Espíritu. Y el Espíritu es esa marca. Cuando Pablo está hablando de una marca, está hablando de una marca tipo como física, como un tatuaje. Para nosotros el Espíritu es esa marca. Acuérdate que la palabra dice que el Espíritu nos sella, ¿no? Y cuando habla de que nos sella, está hablando también de una marca. Ya comenzando aquí en Efesios, vamos hasta Efesios 1:13. Está hablando de Cristo, dice en el 1:13, en Él también vosotros, habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa.
está diciendo lo que pasó un día en nuestras vidas, cuando escuchamos el Evangelio y cuando creímos en el Evangelio, cuando creímos en Jesucristo. Lo que pasó en nuestra vida es que vino el Espíritu Santo y nos selló. Y te digo, la palabra sellar no está hablando como un sello, no sé, de esos de goma, de tinta, ¿no? Está hablando de un sello como el que se pone a una res. En el diccionario la palabra es fragizo, de los que tienen concordancia, es la 4972 del griego, que significa estampar con un anillo o con una marca privada. Y eso es lo que hoy se hace a las reses, al ganado, cuando le ponen hierro candente. De ese tipo de sello está hablando. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos marca. Y la palabra que vimos en Gálatas, cuando Pablo dijo que tiene las marcas de Cristo, es una palabra diferente, pero que significa casi lo mismo. La palabra es estigma. Yo creo que esa la hemos escuchado más, ¿no? Porque ahí andan por ahí unos, yo me acuerdo hace mucho que veía unos estigmatizados, se llaman, ¿no? Que decía que le salían las marcas. Y cuando yo decía, oye, ¿por qué le salió? Es lo que dice en la Biblia. De hecho, hay unos cuando salen así los estigmas. Cuando Pablo dice esto, yo traigo las marcas de Cristo, ellos piensan que Pablo sí las traía, las marcas aquí, acá y la de los pies. Pero Pablo no se está refiriendo a eso, no se refiere a las marcas de los clavos, Pablo. La palabra significa marcar para reconocimiento de propiedad. A eso se refiere Pablo cuando dice traigo las marcas de Cristo. Está diciendo traigo el Espíritu de Dios, es la marca. ¿Cómo saber que lo traes? Por muchas cosas. Ahí es donde entra todo lo que vimos ahorita. ¿Cómo saber que tienes el Espíritu de Dios? Porque mira esto que está pasando, por los azotes, por la persecución, decía Pablo. Por eso sabemos que tenemos el Espíritu de Dios. Por eso decíamos la semana pasada, hay que examinarnos, ¿te acuerdas? No nada más es lo que pasa, la persecución, es lo que hablamos la semana pasada y antepasada, de los frutos del Espíritu. ¿Cómo sabes que eres marcado por Dios? ¿Cuál es la marca del cristiano? Lo que decía los frutos del Espíritu. La marca del cristiano es el amor, es la paz, es la paciencia que tienes, es la benignidad, es la fe, es la mansedumbre, es la predicación. Cuando decíamos, nadie puede tener el Espíritu de Dios si no siente en su corazón deseos de salvar a otra persona. Lo más probable es que no ha sido, alguien que no tiene deseos de salvar a alguien es porque él mismo no ha sido salvado todavía. Pero esa es la marca, la del Espíritu. Aquí mismo en Efesios 4:30, más adelantito. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa es la marca que nos pone el Señor a nosotros. Lo que pasó, lo que tuvo que pasar un día en nuestras vidas, lo que yo creo que todos pasamos y lo pasamos cuando éramos del mundo, éramos pecadores. Ahí mismo en Efesios 2. Ahí explica Pablo lo que pasó un día con nosotros. Efesios 2 en adelante dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Este es el evangelio. Esto es lo que pasó un día en nuestras vidas. Dice que aún siendo pecadores, dice un día Cristo nos dio vida juntamente con Cristo, es decir, puso su espíritu en nosotros. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 lo complementa bien de lo que estamos hablando. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al de su amado Hijo. Esto es lo que pasó en nuestras vidas. Dice que antes de venir a Cristo, antes de conocer a Cristo, antes de que Jesús nos tomara a nosotros, éramos del diablo, éramos hijos del diablo, éramos propiedad del diablo. Dice ahí, éramos de la potestad de las tinieblas. Yo creo que todos sabemos, o cuántos sabemos que éramos hijos del diablo, que éramos propiedad del diablo. Y después, ¿qué pasó? Cuando Él puso el Espíritu en nosotros, dice Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Después de que vimos que éramos pecadores, que el Señor nos rescató. Después de que vimos Colosenses 1, que dice que éramos de la potestad de las tinieblas y Él nos trasladó al reino de su Hijo. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hizo? Dice Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vimos Colosenses que dice que éramos del diablo, éramos potestad del diablo, éramos hijos del diablo, éramos propiedad del diablo. Y luego, ¿sabes qué pasó un día en nuestra vida? Que fuimos comprados por precio, que Jesucristo nos compró. Éramos del diablo, nos mantenía custodiados. Lucas 11:21, si te acuerdas, habla del hombre fuerte y dice, pero cuando viene alguien más fuerte, y ese es Jesucristo. Nosotros éramos del diablo, el diablo nos tenía guardados, dominados, pero un día vino Jesucristo, el hombre más fuerte, y nos compró a precio, nos compró por precio, dice Primera de Corintios 6:20. ¿Cuál fue ese precio? Si vamos a Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Dice ahí, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, no fuimos comprados con oro o con plata. Dice el 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso fue lo que costó nuestra redención. Eso es, con eso nos compró el Señor. Si te das cuenta, lo que estamos viendo aquí al final es que éramos del diablo, pero Él nos rescató. Todo lo que dice la Biblia, que éramos enemigos de Dios, pero Él nos amó. Éramos pecadores y Él nos perdonó. Íbamos al infierno, pero Él nos salvó. Él nos adoptó como sus hijos y en ese momento puso su espíritu en nosotros, es decir, nos marcó con su sello, puso su sello en nosotros, el sello que hoy tenemos, que dice que somos propiedad de Jesucristo. Yo no sé si ves el valor de ese sello, ¿no? Que todos lo traemos. Nosotros no lo vemos,
pero traemos un sello que nos puso el Señor el día que nos convertimos. Los demás tampoco ven el sello. Lo que se ve, lo que dijo Pablo es, el sello no se ve tal como está. Apocalipsis creo que es el que dice que lo traemos en la frente, el sello. Estamos marcados. Dice, esta es propiedad de Jesucristo. Pablo lo que dijo, el sello no lo ves, pero ves lo que hacen los que tienen ese sello. Cuando dijo, yo traigo las marcas, está diciendo, esto es lo que hacen todos los que son propiedad de Jesucristo. Es Apocalipsis 7:3. Apocalipsis 7:3. Cuando dice, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ese es el sello, esa es la marca que todos traemos, pero te digo, tiene dos partes. Una es la espiritual, lo que se ve en la vida espiritual. No se ve en la tierra, no la ven los hombres, pero traemos un sello. Fuimos marcados así como se marcan las reses, así fuimos marcados. Pero sí se ve lo que hacen. Todos los que tienen este sello se distinguen, ¿no? Por eso Pablo dijo, y aquí están mis marcas. Es como decir, aquí están mis credenciales. El sello se nota. No como tal, como sello, sino con la vida, con el testimonio del cristiano. Hoy que hay tanta confusión, es como era lo que dijo Pablo, por estas son las marcas, la persecución, los azotes y todo lo que dijo del fruto del Espíritu. Todo eso es la marca del cristiano. Te digo que hoy que hay tanta confusión en las iglesias, no es porque caes al suelo, no es porque te revuelcas, no es porque haces ruidos raros, es porque reflejas el fruto del Espíritu. No es porque danzas, es porque reflejas el fruto del Espíritu, es porque tienes amor a los demás, es por la predicación a los demás, es porque sientes deseos de salvar a los demás. Pero la marca que traemos es lo que dice, el sello que traemos es un sello de propiedad, y dice que somos propiedad de Jesucristo. Esa es la marca que dice Pablo. De hecho, la Biblia dice que conforme así es como se va a distinguir cuando el Señor viene. Cuando el Señor viene, así es como nos va a distinguir por el sello. Es decir, los que son de Él ya tienen su sello. No sé si tú has visto alguna vez en el campo, en el monte, cómo pueden salir alguien y llevar 2 ganados, ¿no? Y tú dices, oye, se ven todos revueltos, sí, pero a la hora que hay que recogerlos, pues está bien fácil, ¿no? O sea, los míos, pues ahí dicen propiedad de José Lara, y los tuyos ahí dice propiedad de Juan Pérez. Y así es de fácil. Acuérdate, por eso dijo el Señor, oye, arrancamos la cizaña. Dijo, no, o sea, déjenla crecer juntos. Yo a su tiempo voy a arrancar el trigo de la cizaña. Oye, ¿cómo la vas a hacer, Señor? ¿No te confundes? No me confundo. O sea, los que son míos traen mi sello. Es así de fácil. Los que son de Jesucristo traen el sello. Dice Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice Pablo ahí como dudando, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y al final dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de fácil. Oye, pero fui a la iglesia, y luego, oye, pero 10. Sí, claro. En el mundo, en la iglesia, en las religiones, en todos lados. Por eso, esto, digo, para el Señor es súper fácil. O sea, nosotros vemos hoy el trigo y la cizaña revuelto y dice, ¿y cómo le va a hacer? Y como que creemos que el Señor está preocupado y dice, no, esto es bien fácil. O sea, los que son míos, yo les puse mi sello, ¿verdad? Y cuando ya venga yo por ellos, pues ya el sello es el que los distingue, ¿no? El sello es el que sabe a quién se va a llevar y a quién va a dejar, ¿no? Aunque los otros, como dice la hermana, aunque como en Mateo 7:22, unos dicen, oye, pero yo hice milagros, oye, yo levanté muertos.
Sí, pero no tienes el sello. No tienes el sello, o sea, no. El que es cristiano fue sellado. Y es así de sencillo, dice ahí Romanos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso lo que leímos del fruto es importante. Bueno, ¿y cómo voy a saber si tengo el Espíritu? Por lo que pasa, por lo que dice, por el fruto del Espíritu. Tienes que estar reflejando el fruto del Espíritu. Pero así es lo que va a hacer el Señor. Dice en Mateo 25:31. Mateo 25:31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Él los va a separar. Por el sello que traen los va a separar. Después lo que dice es, fíjate lo que dice después. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. No es lo que decíamos, no quiere, estas son las marcas que se ven, que los hombres ven. Pero lo que hacemos es, lo que dice la Biblia es, esto es lo que hacen los que traen el sello del Señor, los que fueron marcados por el Señor. Esto es lo que hacen automáticamente. No es que las obras los salvan, no es que van al cielo porque tuve hambre y me diste de comer. No, van al cielo porque el Señor los selló. Y cuando lo selló el Señor, acuérdate todo lo que pasó. El Espíritu fue puesto en nosotros, nuestro corazón fue cambiado, nuestros deseos fueron cambiados, y automáticamente, gente que antes no nos importaba, oye, hay gente presa. Sí, pero antes decíamos, sí, pero pues ellos se lo buscaron, son malos, son ladrones, y hoy decimos, sí, pero necesitan saber de Cristo y vamos a buscarlos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón cambió. Es decir, no somos salvos porque hacemos eso. Lo hacemos porque fuimos salvados, ¿verdad? Es el fruto del Espíritu también. Esa es la marca en la tierra. O más bien, eso es lo que hacen los que traen la marca de Jesucristo. Los que traen la marca celestial en la frente. Que no la vemos, pero que dice aquí. Todos traemos aquí que dice, esta es propiedad de Jesucristo. Esta es propiedad de Jesucristo. Ahora bien, hablamos de este sello, y si te fijas hoy, bueno, a mí, yo cuando pensaba en el sello, el ejemplo que se me viene a la mente siempre es ese, el de sellar un ganado, el de sellar una res. ¿En qué otra cosa podríamos pensar, no? Pero en aquel tiempo había esclavitud, y a los esclavos también se les marcaba igual que una res, con un fierro ardiendo también, y también se les ponía, es propiedad de Juan Pérez. Así como animales, con un fierro ardiendo. Y cuando está Pablo hablando de esta marca, él no está pensando, la alegoría no es que pensemos nosotros en reses. La alegoría de Pablo es que pensemos nosotros en esclavos, en un esclavo. Y cuando Pablo le está hablando a ellos, ellos entienden perfectamente, porque tener esclavos era algo común, ser esclavo era algo común. Cuando Pablo dice, yo traigo la marca de Cristo, él está diciendo, yo soy esclavo de Jesucristo, yo soy propiedad de Jesucristo, es lo que está diciendo Pablo. Pablo se está declarando esclavo de Jesucristo. Cuando termina Gálatas y dice traigo las marcas, está hablando de eso. La alegoría es una esclavitud, un hombre que es esclavo. Y cuando empieza Efesios, vamos a empezar ahora sí Efesios desde el 1:1. Del 1:1 hasta el 1:7. Vamos a brincar algunos temas a los que vamos a regresar después, pero hoy vamos a llegar hasta el punto que vamos a tocar hoy.
Dice Efesios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea Jesús. En el 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hasta ahí. Si te fijas lo que hablamos ahorita, cuando dijimos Él nos compró. Hoy tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. El precio que pagó Jesucristo fue su sangre. Tenemos redención, fuimos redimidos. Yo creo que es una palabra que muchos hemos escuchado. Es un término muy cristiano, ¿no? Fuimos redimidos. Pero yo no estoy seguro que todos sepamos qué es haber sido redimidos. En el Antiguo Testamento la palabra redención solo significa librar o rescatar. Es todo. Lo que cambian son los usos. La palabra como redención en el Antiguo Testamento se usaba mucho. Era parte de la ley incluso. Podías dar una casa y decía, si quieres redimirla, es decir, si quieres rescatarla, tienes que dar tanto. En Levíticos 25:25. Si quieres te lo leo. Levítico 25:25 dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Eso es redimir, eso es redención de una cosa. También se usaba con personas, ese tipo de redención. En el Nuevo Testamento la palabra significa lo mismo. Es del griego 629 del Strong y significa lo mismo, rescatar o librar de algo. Lo que cambió un poco es el uso. En los tiempos del Nuevo Testamento, redimir se usaba casi exclusivamente cuando un esclavo era comprado. Ahí se usaba el término redimir. Eso era conocido como redención. Cuando un esclavo era comprado, los esclavos eran como mercancía. Los esclavos los exhibían, por decir, en el mercado. Y se compraban así, oye, este está más fuerte. Y decían, quiero ese. Y lo compraban. Y no dejaban de ser esclavo. Solamente pasaban a ser propiedad de otro. Cuando alguien compraba un esclavo, ahí tenía el término ese. Entonces, si te fijas, cuando habla aquí Efesios de que por Él tenemos redención por su sangre, igual nos compró con su sangre. Y entonces ya, si te fijas, ya está juntándose el término al final de Gálatas, cuando Pablo dice, tengo las marcas de Jesús, se está refiriendo a soy esclavo de Jesús. Y acá cuando usa el término fuimos redimidos por Jesús, es decir, fuimos comprados por Jesús, pero éramos esclavos y no dejamos de ser esclavos, solamente cambiamos. De la maldición y hecho por nosotros maldición. Pero el término es el que hoy nos tenemos que llevar a casa, esclavos. Éramos esclavos, de hecho la Biblia dice que éramos esclavos del pecado.
Ahorita vimos, éramos potestad del diablo, éramos esclavos del diablo. Y un día vino nuestro Señor y nos compró. Y luego no nos compró y nos aventó para, órale, ya vivan con... No nos compró. Somos esclavos. Seguimos siendo esclavos. Nada más que ahora somos esclavos de Jesucristo. Lo único que cambió es nuestro amo. Nos redimió, nos compró. Y ahí fue cuando nos compró y ahora nos puso su sello, que es de lo que estamos hablando. Antes éramos propiedad del diablo. Ahora nos puso un sello que dice ahora es propiedad de Jesucristo. Así como se vendían los esclavos antes, como objetos. Hoy nosotros fuimos comprados y tenemos que pensar en el concepto, en la alegoría que dice Pablo, que fuimos comprados y después dice la Biblia, oye, ¿cuál fue el precio? La sangre de Jesucristo. Fuimos comprados con su sangre, con la sangre de nuestro Señor, dice aquí en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, por su sangre. Nos está librando de la esclavitud del amo pasado, pero ahora Él es nuestro amo. Fuimos redimidos y somos esclavos, pero es una esclavitud que es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Deberíamos de vivir para adorarlo, porque nos compró, porque nos redimió, porque dio su sangre para comprarnos. Dice Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dice el 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y es un cántico y le están cantando, y digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has comprado para Dios. Y si entiendes la alegoría que hace Pablo y el concepto de que éramos esclavos, pero éramos esclavos del diablo, y después Cristo llega y nos compra. Si entiendes eso que pasó en nuestras vidas, vives para adorarlo. Tienes que vivir para adorarlo, como ellos están cantando. ¿Por qué le cantan? Porque con tu sangre nos has comprado para Dios. Y vivían para cantar esto, viven para cantar esto. Porque cambiamos de amo. No es que dejamos de ser esclavos, es que dejamos de ser esclavos del diablo y del pecado, y ahora somos esclavos, esclavos de Dios. Así pasó con nosotros. Primero éramos esclavos del pecado, dice Romanos 6:17, y luego Él nos compró, y ahora somos esclavos de Cristo. Y así es la relación que debemos de tener con Dios. Si te fijas, entendiendo esto, como que toman más luz las invitaciones que hacía Jesús cuando lo veías en el Evangelio. Cuando le decía a alguien, deja todo y sígueme. O sea, deja lo tuyo ya no cuenta. Y sígueme. ¿Y para qué te sigo? Para servirme. Es decir, hazte esclavo mío. Entender este concepto tiene que cambiar el cristianismo. Somos propiedad. Somos propiedad de alguien. Es decir, no es que somos libres. Oye, tristemente también el mundo cuando lo invites, no, yo prefiero ser libre. Tonto, no eres libre. Eres esclavo del diablo, eres propiedad del diablo. Y hoy nosotros tampoco somos libres. Somos propiedad de Jesucristo.
nos compró con su sangre. Por eso, la invitación por eso toma su real valor. Cuando él decía, el que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Dejar lo tuyo ya no. Es lo mío. Yo voy a ser tu amo. Y luego tienes que pensar en un esclavo. Un esclavo solo vive para servir a su amo las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Pero hoy por eso tenemos el cristianismo volteado. Hoy decimos, yo voy a venir a Cristo a ver qué me da. A ver qué te da. Si vienes a Cristo es a ser su esclavo. Y a ver en qué lo puede servir. A ver en qué puede ser útil. No es el amo. No entendemos la relación con Dios. Él está comprando esclavos con su sangre. Es todo. Entonces cuando Él me compró a mí, me hizo su esclavo. Y el esclavo no viene a ver qué me va a dar mi amo. El esclavo viene a servir al amo. A ver en qué quiere que le sirva. Y la alegoría, pues yo creo que todos tenemos cierta noción de eso de la esclavitud. Hemos visto esclavos maltratados. No es el caso. Venimos a ser esclavos del mejor amo del mundo, del mejor amo del universo. Pero esclavos. Eso es lo que no se nos tiene que olvidar. Esclavos. Ahorita veíamos 1 Corintios 6. Si leemos el 6:19. Primera de Corintios 6:19, hablando del mismo espíritu, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No te perteneces, le perteneces a otro, tienes otro dueño, eres esclavo de alguien. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y si lo decimos, hermano, si nos gusta decirlo, ¿no? ¿Cuántos decimos? No, es que bueno, de hecho ya cuando dices, Él es mi Señor, es amo, es propietario, es algo que nos gusta decirlo. Pero otra vez, como vimos al principio con las marcas, la pregunta es si en realidad estamos viviendo como esclavos de Jesucristo. La relación que Él tiene es esclavos, Él está comprando esclavos. Esa es la relación. Pero no es algo como si lo dijera como un concepto más. Por ejemplo, hay un versículo o dos donde dice que somos soldados. Mateo 2:3 nos dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ya decimos, bueno, hay una relación tipo como soldados porque es una guerra. Hay otros lados, y yo creo que es el que más nos gusta, donde nos dice que somos hijos, ¿no? Y ese nos encanta. Ajá. Donde Él nos adopta como hijos, y es cierto. Y ahorita podemos pensar esclavo como un concepto más, un concepto de tantos. Porque parece algo que enseña la Biblia, pero yo no sé si tú lo veas como algo que enseña con poca fuerza o como que lo enseña de pasadita. Perdón porque traigo tos. Pues si buscas la palabra esclavo, si vas a la concordancia, aparece solo 29 veces en la Biblia. Luego si vas a la concordancia, yo no sé quién traiga concordancia, y buscas cuál es la palabra, es la palabra 1401 del griego. Y es la palabra doulos, significa esclavo, ¿no? Entonces 29 veces buscas en la concordancia y aparece la palabra esclavo. ¿Sabes cuál es el problema? Que aparece muchas más veces en la Biblia. Solamente que yo no diría que fue mal traducida, sino que hoy ha cambiado. Pero si buscas la palabra siervo en tu concordancia, que dice que en la Biblia aparece muchísimas veces la palabra siervo, pero si buscas cuál es el significado, es la misma palabra de esclavo. Y de hecho no significa otra cosa más que esclavo. Es decir,
No sé si me está explicando. Todas las veces, o casi todas las veces, porque hay 2 o 3 que no. Todas las veces, cuando la Biblia dice siervo, está diciendo esclavo. Esa es la palabra, esclavo. Te digo, no es que esté mal traducida, sino que hoy ha cambiado la idea. Cuando tú estás en los tiempos de Jesucristo, tal vez decir a alguien siervo, todos los siervos eran esclavos, pero hoy ya no. Hoy, por ejemplo, si pensamos en la palabra siervo, yo no sé tú en qué piensas, pero tú piensas en un sirviente a lo mejor, en alguien que sirve a alguien, en alguien que presta un servicio, ¿no? En alguien que hace un trabajo, y eso es lo que nosotros pensamos. Y a veces cuando decimos, oye, es siervo del Señor, y decimos, sí es siervo. Sí, y nos decimos a nosotros los cristianos, son siervos del Señor. Sí, mira, son siervos del Señor. Pero la palabra correcta es esclavo. Y ahí es donde ya no cabemos. O sea, por ejemplo, yo mismo, si dijera, oye, yo soy un siervo del Señor, yo diría hoy, sí quepo en un siervo del Señor, porque predico, porque hago esto, porque hago lo otro. Sí quepo dentro de esa definición hoy. Pero cuando yo digo, la palabra no es siervo, la palabra es esclavo. Y ya si digo, entonces eres esclavo del Señor. No vivo como un esclavo del Señor. No soy un esclavo del Señor. Partiendo de lo que es un esclavo. Un esclavo no tiene derecho a nada. Un esclavo no tiene propiedades. Un esclavo es propiedad de otro. Él no vive para su voluntad, vive para la voluntad del otro, para la voluntad del amo. Y te fijas lo que ha pasado. O sea, con una palabra nada más. O sea, todas las veces cuando la Biblia dice siervo, Pablo cuando decía varias veces, él dijo, escribió en sus cartas, Pablo, siervo del Señor. Pero lo que quiere decir es, Pablo, esclavo del Señor. Ya no es lo mismo. Ya cambia el concepto. Es diferente, te digo, lo que hoy pensamos de ser un siervo. Tan diferente a un esclavo. Un esclavo es una posesión, ¿no? Y eso somos para el Señor. Siervo es alguien que trabaja. Por eso te digo, siervos somos como nosotros. Siervo, sí soy siervo porque lo sirvo, pero lo sirvo en mis ratos libres. Pero la palabra que usa la Biblia no es esa. La palabra es esclavo. Entonces ahí yo no vivo como esclavo del Señor. Y por eso te digo, ahí toma relevancia lo que Cristo decía. Niégate a ti mismo y sígueme. Es decir, vas a dejar todo y sígueme. Vas a ser mi esclavo. Vas a dejar lo tuyo. Y el que pierda su vida. Claro, así es. O sea, vas a dejar tu vida. El que era vendido como esclavo, pues lógico dejaba. O sea, el esclavo, para acabar pronto, estamos hablando de si es un siervo. Por eso antes decían siervo y la gente lo ubicaba bien. O sea, el esclavo es un siervo, pero la diferencia es que es un siervo de tiempo completo. O sea, el esclavo no es de que acababa de trabajar y se iba a su casa. El esclavo era propiedad de ahí. O sea, el esclavo se contaba como reses. Oye, falta un esclavo. Es que alguien se lo robó. O sea, es como un objeto. Alguien se lo robó o se escapó, ¿no? Pero no se podía escapar, hay castigo, porque era propiedad fue comprado se pagó algo por él. Entonces, es una palabrita nada más. Pero todas las veces cuando en la Biblia veas siervo, la palabra correcta es esclavo. Y te digo, esa palabrita hace mucha diferencia. El esclavo le pertenece a alguien. El siervo, te digo, es como un trabajador, como un servidor. Y esa es la diferencia. Y cambia bastante. O sea, si vamos a los evangelios, a ver algunas donde se aplicaba Por ejemplo, en Lucas 17:7.
Lucas 17:7 dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara? Pero acuérdate de la palabra correcta. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un esclavo que ara o apacienta ganado, al volver del campo él le dice, pasa y siéntate a la mesa? No le dices más bien, prepárame ahora la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Está diciendo ese... Si esa es la labor del esclavo, ¿a poco llega el esclavo de arar y le vas a dar las gracias y le vas a dar un premio? Si es el esclavo, es tu trabajo. Ahí está en el contexto donde veíamos ahorita, eres un siervo inútil, eres un esclavo inútil. Nada más hiciste lo que te ha sido mandado. En Lucas 12:43, igual cuando dice, bienaventurado aquel esclavo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Pero te digo, la lógica es esa. De hecho, llamamos nosotros a Cristo nuestro Señor, pero no puede haber un Señor sin haber esclavos. O sea, es una palabra va con la otra. Si Él es Señor, pues ¿es Señor de qué? Es Señor de sus esclavos. No puede haber esclavos sin haber Señor. No hay Señor sin haber esclavos. Y todas las demás donde aparecen, Romanos 1:1. Cuando empieza a escribir Pablo, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Lo que dice en realidad es Pablo, esclavo de Jesucristo. Por eso es una esclavitud, como vimos ahorita en Gálatas, que él la presume. Dice, yo traigo las marcas de Cristo. Son esclavos felices de serlo. Son esclavos que aman a su amo, dice la Biblia, porque Él nos amó primero. Son esclavos que presumen a su amo. Somos esclavos que presumimos, yo soy propiedad de Jesucristo. Yo soy esclavo de Jesucristo y lo presumimos. Somos esclavos de Jesucristo. No nada más Pablo, en Santiago 1:1. Santiago, él dice lo mismo, la palabra sigue siendo lo mismo. Dice Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. No sé si los que traen concordancia ya la vieron la palabra, que significa esclavo nada más. De la esclavitud autoriza a una persona a disponer incondicionalmente de la vida y de los servicios de otra persona. Dice, y en la esfera religiosa el concepto de siervo expresa la obediencia absoluta del hombre a Dios y la aceptación incondicional de la voluntad divina. Eso es lo que significa. Pero cuando lo busques en la Strong, haz de cuenta que viene la palabra doulos y significa esclavo nada más. O sea, no da otros. Ya ves que hemos visto en la Strong a veces que significan varias cosas. En la Strong es doulos, es esclavo. Y todas las veces cuando aparece siervo en la Biblia, la palabra es doulos, ¿no? que es esclavo. Pedro también saludaba igual, en 2 de Pedro 1:1, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Judas también, en Judas 1:1, decía Judas, esclavo del Señor. Entonces, a donde queremos llegar, a donde quiero llevarte esto es lo que es el cristianismo. Esta es la relación con Dios, así debe de ser. Es una relación esclavo-amo. Esclavo-amo. ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Para empezar, nuestras prioridades cambian. Es decir, cuando alguien es esclavo de alguien, ese es más importante ahora que tú. El amo es más importante, porque Él te redimió, porque Él te compró. Entonces,
Nuestras prioridades son las prioridades de Él. Nuestra voluntad es la voluntad de Él. Y eso tenemos que cambiarlo, te digo. Porque si nos quedamos con la idea del siervo, te digo, como que todos pensamos, sí lo estoy sirviendo. Y podemos estarle dando limosnas a nuestro Señor, ¿no? Oye, yo sí lo estoy sirviendo. Yo salgo a predicar una vez al mes. Y los 29 días después somos esclavos, le pertenecemos. Nuestro tiempo le pertenece. Nuestra familia le pertenece. Nuestros proyectos ya no son. Mándame. Una cosa, hermano, yo quiero visualizar que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. O sea, nosotros realmente nuestra carne no le quiere seguir. La carne dice no y es no. Y no la haces porque somos así. ¿Qué dijo Pablo? Lo que yo quiero hacer, no lo hago. Porque la carne no quiere hacer la obediencia de Dios. Entonces, yo me resumo a esto, hermano. Cuando el Señor nos pide que le sirvamos es en el espíritu, porque la carne si le dices, haz esto, quiere hacer lo otro, como lo hizo Jonás. Ve y predica en Nínive. No, yo me voy a Tarsis. O sea, todo lo que te dice el Señor, tú quieres hacer lo contrario. No falles, falles. Obedece, no obedezco. Entonces, yo creo que espiritualmente, hermano, como usted dice, necesitamos que el espíritu doblegue la carne. Eso es. Para poderle decir al Señor, Señor, yo tomo mi cruz cada día y te sigo. Y te obedezco y hago lo que tú me mandes. Sí, hoy tenemos que pensar en eso. O sea, esto tiene que es decir, tenemos que traerlo en la mente. Nuestras relaciones somos un esclavo. Y de ahí parte todo. Y todos sabemos más o menos lo que es esclavitud. A un esclavo no le decía a su amo, ve y tráeme esto. Y nunca te ibas a topar un esclavo. Oye, ¿y si voy mañana? ¿Y si lo hago de otra forma? El esclavo obedece y se acabó. Y si no obedecía, tenía que esperar castigo. O ahí a lo mejor era cuando eran vendidos. Pero el esclavo obedece. Es nada más. Oye, ¿y si lo hago de otra forma? El esclavo no hacía como hacemos nosotros. Oye, ¿y si mejor te doy esto? Es que lo que pides es mucho. Pero si mejor te doy esto, si mejor te doy... O sea, esto es, el amo ordena, el esclavo obedece, se acabó. Esa es la relación con Dios. No se le busca a ningún lado, no se le saca la vuelta. Ni se decide cuándo obedecer. Cuando el amo manda, se obedece, se acabó. Y esa es la relación con Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así es. Sí. Claro que tenemos lo que decía ahorita, nuestro enemigo es la carne, pero pues ese es el cristianismo. Tenemos que vencer, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer a nuestro Señor. Pero otra vez, como obedece un esclavo al amo. Así. Cuando el Señor dice brincas, brincas. Si el Señor dice agáchate, te agachas. Si el Señor dice no voltees a ver mujer, no volteas a ver mujer. Si el Señor dice perdonas, perdonas. Si el Señor dice te humillas, te humillas. Y nosotros somos unos esclavos que dicen, ¿y si lo hago mañana? Pero Él empezó, pero ya, o sea, no, porque no lo tenemos claro. Manda, hermano. Es como tratando de explicarlo, nuestra obediencia tiene que nacer de entender de qué fuimos salvados y que fue el pago que Él dio. Y eso es todo. Mi yugo es ligero, ¿vale? Así es. Los movimientos, cuando lo hacemos por amor, no deben de ser así, ¿vale? Lo hacen como dice usted, como un esclavo que lo presume, ¿vale? Porque siente que tiene el mejor amo. Un esclavo que vive, que adora a su amo. Porque esta redención fue de que antes éramos esclavos del diablo y era un amo malo. Era un amo malo, ¿sabes? Yo tengo una trabajadora, yo creo que la otra vez te platiqué que ahí me la andaban como que queriendo volar. ¿Sabes que ella viene de ¿cómo llamarlo? De un contexto, de un empleo, de un patrón
malo, que humillaba, que gritaba, que le gustaba humillar, era la palabra, ¿no? Cuando ella ya tiene muchos años conmigo, y sabes, cuando le quisieron como que ofrecer más o algo, y no se fue, dice, no, porque por el tipo de patrón que es, por el trato que le das, ¿no? Esto es millones de veces más. Nosotros éramos esclavos de un amo malo, un amo que nos hacía mal, que nos iba a llevar a la destrucción, un amo que nos hacía hacer cosas malas como hombres, como familia, o no sé, en casos de mucho a mí me hacía tomar y me hacía humillar gente y me llevaba al infierno. Y luego nos rescata un amo bueno. Entonces tú tienes que adorar. ¿Te acuerdas del concepto de adorar? De que como un perrito, estar lamiendo la mano de tu amo. Toda la vida estarlo adorando. Fuimos rescatados del infierno. Fuimos rescatados de las garras del diablo. Éramos hijos del diablo. Pero es lo primero que tenemos que saber para poder adorar a nuestro Señor. Es lo primero que tenemos que saber para después vivir para el amo. Para después poder pensar en el amo nada más. Tenemos que saber eso. La alegoría de Pablo es grande. No es más como cuestión de saber, sino algo más fuerte, ¿no, hermano? Más consciente. A veces no dimensionamos. Sí, es eso, lo que dice el hermano, ¿no? No dimensionamos qué es tanto lo que Dios ha hecho con nosotros. De dónde nos ha rescatado. Así es. Lo que hemos dejado. A veces no lo dimensionamos tanto, no lo traemos tanto a la conciencia y como que no somos capaces de responder igual. Así es, pero la alegoría de Pablo es esa, o sea, eres un esclavo, estamos diciendo, los esclavos se exhibían. Bueno, tú estás exhibido, todo maltratado, es decir, tu amo anterior te maltrataba, te sangraba, estás ahí en piltrafas, así en un mercado estabas, y llega el Señor y te compra. Y no nada más te compra, o sea, hay 10, hay 20, hay 1000 de donde te haya sacado. No nomás te compra, sino que preguntó, oye, ese morenito. No, Señor, llévate a aquel, es más... No, yo quiero a ese. Oye, el chaparrito aquel o el alto ese. No, Señor, ese no sirve para nada. Ese llega de las cantinas, mira cómo trata a su esposa. Mira, ese no sirve. Y no sé si lo entiendes. Es el Señor diciendo, yo quiero a ese. Y luego dice, bueno, ¿y cuánto cuesta? Le dicen, tu sangre. Y el Señor dice, va. O sea, eso es lo que pasó. Eso es la alegoría de Pablo. Que dicen, oye, esa señora, esa yo la quiero. Pero Señor, esa es la que se mete con todos, pelea con su familia. Y mira lo que hacen. Y yo la quiero a esa. No, Señor, esa te va a costar carísimo. ¿Cuánto cuesta? Y dicen, tu sangre, Señor. Y el Señor dijo, va, está pagando. O sea, costamos la sangre del Señor. Es increíble. Pero esa es la alegoría de Pablo. Y no solo es una alegoría, sí tienes que vivir. O sea, si el Señor dijo, va, y te rescata y te lleva a su casa como esclavo, tienes que vivir para adorar. Adorar es besar la mano como un perrito todo el día al Señor. La invitación, otra vez igual para que no nos equivoquemos. Cuando invitamos a alguien, al que no conoce a Cristo, no lo estamos invitando, la invitación es a ser esclavo de Cristo. Va a venir a ser esclavo de Jesús, pero a dejar de ser esclavo del diablo. A dejar de ser esclavo del diablo. Por eso entender las alegorías, entiendes mucha doctrina. ¿Te acuerdas cuando ahorita hablamos de la elección? Cuando dicen, oye, ¿quieres recibir a Jesús? ¿Qué es eso? Él viene a comprarte. Tú eres esclavo, tú estás exhibido entre 1000. Y Él es el que va a escoger. Yo escojo. Entonces, ¿cómo le ofrezco a Él el evangelio? Ruégale al Señor. Estás parado ante Él, dile, cómprame a mí. Eso es.
Eso es lo que le ofrecemos a la gente. No venimos a decirle, ¿quieres aceptar a Jesús? Él va a escoger al que Él quiere. ¿Qué tienes que hacer tú como pecador? Ruégale, escógeme a mí. Escógeme a mí, cómprame a mí. Eso es. Esa es la alegoría de Pablo. Eso es lo que pasó un día en nuestras vidas. Y ahí tenemos que vivir como esclavos. Esclavos es obedecer al rey, al amo, al que te compró, a precio de sangre, por el amor de Dios. A precio de sangre. Yo no sé si te has imaginado una vez eso, el Señor diciendo, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto cuesta? Y todavía diciendo, ¿y para qué lo quieres? Es un inútil. Mira, todo el día está chismeando, todo el día está viendo novelas, se pelea con su esposo, se pelea con las vecinas, se pelea con las que sea, gasta el dinero en lo que sea, se pinta 1000 veces. Y el Señor dijo, ¿cuánto cuesta? No te estoy preguntando nada. Y cuando le dijeron, toda tu sangre, y Él dijo, va, y lo pagó por ti y por mí. Y lo pagó por nosotros. Entonces es de esas cosas que tenemos que entender. ¿Por qué nuestro cristianismo es lo que es? Porque no entendemos estas cosas. Hoy venimos al Señor y te digo, no quieres aceptarlo en tu corazón. ¿Qué es eso? O sea, el Señor está ahí y Él va a comprar al que Él quiera. Tú, si sabes que estás en ruinas, grítale y dile, cómprame a mí, yo quiero. El esclavo no opina, el esclavo, y no vienes al Señor, y si lo acepto, ¿qué me vas a dar? A ver, te va a sacar de ser esclavo del diablo, te va a sacar de ser esclavo del pecado, te va a sacar de ir al infierno. Eso es lo que va a hacer por ti. No vienes a que te dé. Cuando Él te compra para que le sirvas y para que seas un esclavo de Él. Por eso no cabe todo lo que hoy creemos. Oye, ¿y mis sueños? ¿Cuáles sueños? Oye, ¿y los planes que tenían? Él me va a ayudar a hacerlos. ¿Te acuerdas? Es lo que muchos creen que es cristianismo. No entiendes que tus sueños y tus planes eran basura. Tu vida entera te llevaba al infierno y Él te sacó de ahí. Tus planes, tu avaricia, el negocio que querías tener, la profesión, el título, todo eso es basura. Dijo Pablo, todo lo considero basura por conocer a Cristo. Amén, hermana. Así es. Pero tienes que ubicar lo que es un esclavo. Es alguien que depende 100% de su amo, que vive 100% para su amo, que está al pendiente. Pero te digo, y ese es un esclavo normal, porque lo hacían, porque si no le pegan o lo castigan. Este es un amo que nos sacó de la basura. Hacemos lo mismo que el esclavo, pero lo hacemos por amor, porque nos rescató de las garras del diablo, porque nos sacó del infierno, porque nos rescató de las llamas. Amén, mi hermano. Es todo eso, es bueno, es misericordioso, es amor. Y también Isaías 61:1 dice, fui hallado de los que no me buscaban, de aquellos que no preguntaban por mí, dije, heme aquí, heme aquí. Amén. Pero esa es la figura que quiere Pablo que entendamos. Es que éramos esclavos del pecado, es que éramos, dice Colosenses ahí, éramos propiedad del diablo. Y de pronto llega nuestro Señor y preguntó por nosotros. Y nos compró a precio de sangre. Y nos lleva a casa. Y somos esclavos. Eso es lo que no se nos debe de olvidar. Oye, pero es un amo y un esclavo. Y luego el amo nos da un trato de hijos.
y nos adopta como hijos y nos da derechos de hijos, todo lo que tú quieras, pero nunca lo que nos hace daño es olvidarnos que eres esclavo. Eres esclavo y todo lo que nos da es, por eso dice la Biblia, es por gracia. Es porque el amo es demasiado bueno. Es porque es un amo inconmensurablemente bueno. Pero es porque es por el amo. Tú eres esclavo. No puedes, y a veces te puede, como nos trata como hijos, creemos que ya, no, tienes que seguir obedeciendo, obediente, sigues siendo esclavo, sigues estando al servicio de Dios, pero las 24 horas del día, no el tiempo que nos sobra, no es limosnero. Por eso hoy tenemos que llevarnos a casa si le hemos estado dando limosnas o en realidad somos esclavos de Cristo. Y te digo, la invitación al que no lo conoce es eso. La invitación es a dejar de ser esclavo del diablo y convertirte en un esclavo de Cristo. Y rogarle al Señor que te tome por esclavo, pero ahora de Él, decirle al Señor, cómprame y hazme tu esclavo. Quiero ser tuyo. Eso es lo que el Señor dice cuando dice, vengan a mí los que están cansados. Es decir, ya estás cansado de ser esclavo del diablo. Ven, yo te compro como esclavo mío. Entonces, mándame, hermano. ¿No sabéis que si vos sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Luego en el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ok, ahí mismo aplica lo mismo. Ahora que fuiste libertado del pecado y fuiste hecho esclavo de Dios. Fuimos hechos, lo que decimos, éramos esclavos de alguien y hoy somos esclavos de este otro. Pero la palabra es la que te tienes que llevar, esclavo. Y yo creo que siempre que leamos la Biblia, otra vez lo mismo ahorita, siempre que veas siervo, está refiriéndose a esclavo, alguien que pertenece a. O sea, no es un servidor cualquiera, es un esclavo. Pero esa palabrita tenemos que llevarnos. Y hoy lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Si nosotros podemos decir que somos servidores o que somos esclavos. Entonces, porque la relación que Dios quiere, la relación que Dios tiene, es relación de esclavos. Y ahí es la que cuesta mucho. ¿Por qué? Otra vez, porque Jesús dijo, tienes que negarte a ti mismo, tienes que dejar todo y seguirme y dedicarte exclusivamente a los deseos de tu amo, a los propósitos de tu amo, a lo que a él le interesa. Pero te digo, si te fijas, no estoy hablando de cosa extraña más que de cristianismo, ¿verdad? De lo que hemos hablado últimamente. O sea, mis deseos ya no importan. Antes yo quería tener diplomas, hoy no me importa. Cuando alguien recibió la marca de Cristo, el Espíritu de Cristo, los deseos cambiaron. Yo antes quería tener diplomas en mi pared, hoy nada más quiero salir a salvar gente, a que gente conozca a Jesucristo, a que esclavos del diablo conozcan a este nuevo amo. Y no le puedo decir, vente, bríncate para este lado. Lo que hay que, ruégale, mira, a mí me compró. Yo no soy mejor que tú. Ruégale que te compre. Pídele que te compre. Eso es lo que predicamos. No le decimos, hazle como yo, porque yo no hice nada. Yo le tengo que ir a decir, yo estaba ahí parado un día, estaba en una cantina y él fue y me compró. Él dijo, ¿cuánto cuesta ese borrachito que está ahí tirado? Es increíble, hermano. ¿Cuánto cuesta ese? ¿Cuánto cuesta aquel que está engañando a su esposa? ¿Cuánto cuesta la señora esa que está discutiendo? Oye, pero escoges lo peor, Señor. Claro, porque dice la Biblia que lo vil y despreciable escogió el Señor. Es increíble. ¿Sabes que tengo 2 días llorando desde que empecé a preparar el tema? Porque esto pasó en mi vida y yo sé que pasó en la tuya. O
Si el Señor dijo, ese borrachito, ¿cuánto vale? ¿Y sabes cuánto costó? Mi salvación y la tuya, la sangre de Cristo. Y lo más increíble es cuando Él dijo, va, yo lo pago. ¿De qué estás hablando, mi Dios? Claro, mi hermana. Amén, mi hermana. Es que la alegoría es grande, lo que está diciendo Pablo, y lo que pasó en nuestras vidas es grande. Fuimos comprados a precio de sangre, la sangre de nuestro Señor. Y lo que sigue es vivir en obediencia. Lo que sigue es vivir en obediencia. Si los esclavos terrenales obedecían a sus amos terrenales, o sea, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros con nuestro Señor? Los esclavos obedecían a sus amos, le mandaran lo que mandaran, aunque fuera malo. Nosotros, ¿cómo no vamos a obedecer a alguien? Aparte, al amo que su única intención es hacernos bien. Él dijo, pensamientos de bien tengo para ustedes y no de mal. Lo único que quiere es hacernos bien. Lo único que quiere es llevarnos al cielo, hacernos sus hijos. Tenemos que obedecerlo. Tenemos que obedecer, pero como esclavos, no se nos debe olvidar. Esto no es algo del Nuevo Testamento nada más, esto es del Antiguo Testamento. Acuérdate, cuando el pueblo de Dios era esclavo en Egipto, el Señor fue y lo sacó para ser esclavo de Él. O sea, estamos cambiando de amos nada más. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Dios en Egipto? ¿Se acuerdan? Eran maltratados. Cuando Moisés fue a hablar la primera vez, les aumentaron el trabajo y les quitaron las facilidades que tenían. Eran un pueblo maltratado. Era lo mismo que éramos nosotros. Esa es también nuestra figura. Nosotros somos ese Israel, que éramos esclavos, pero de un amo malo, ¿no? Y luego Dios viene y dice, deja salir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva, para que me adore. Eso no es para que hagan lo que quiera. No dijo, déjalo salir acá porque yo le voy a ver qué se les ofrece. No, dijo, déjalo salir. ¿Para qué? Para que me sirvan y para que me adoren. Y es lo mismo que pasó con nosotros. Éramos del diablo y luego Dios va y nos compra y dice, oye, ¿para qué lo quieres? Para que me sirva y para que me adore. Esa es la vida del cristiano. Servir a Dios, obedecer a Dios, adorar a Dios. Y es un amo bueno. Eso es lo mejor que tiene este lado, esta esclavitud. Es una esclavitud. Somos esclavos que no se quieren ir. Cuando alguien era esclavo y su amo era malo, sabes que también se podían comprar a sí mismo, nomás que costaban un dineral. Pero yo creo que había unos que decían, pues yo aunque ahorre toda mi vida, pero lo que quiero es dejar de ser esclavo. Esta es una esclavitud que no quieres dejar. Mándame, hermano. Ahorita que decías, hermano, lo que dice en Hechos 21:5. Si dijera, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Si tu amo y le hará estar junto a la puerta en el poste, si tu amo le horadará la oreja con desna y
Así es, así es. Y es lo que somos nosotros. Somos siervos, fuimos rescatados por gracia, pero hoy somos esclavos y no queremos salir de ahí. No queremos fallar. O sea, tenemos un amo que no queremos ofender, que no queremos que se vaya a enojar, que no queremos. Acuérdate lo que dice Romanos 11, cuando habla de que la salvación se pierde, que dice que todo lo demás cuando dicen que no se pierde es correcto, hasta cuando dice el Señor, pero si tú eres así, yo te cortaré, yo te puedo. Entonces, por eso se nos manda a tener temor de Dios. O sea, es un Señor que no quieres que se moleste contigo. Es un Señor que no quieres ofenderlo ya. Oye, ¿por qué? Porque mira lo que decían ahorita, mira de dónde te sacó. Mira de dónde nos sacó, mira lo que nos perdonó, mira lo que tuvo que pagar por nosotros, por comprarnos. Entonces tienes que vivir para Él, tienes que vivir para obedecerlo, tienes que vivir para no fallarle. Y cuando le fallas, tienes que tener cierto temor. Por eso cuando fallas tienes que arrepentirte. ¿Lo tienes, hermano? Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Así es, hermano. Es lo que, o sea, Él espera la respuesta natural. Si tú dices que soy Señor, y hoy es lo que estamos diciendo, es lo que más decimos los cristianos, es nuestro Señor, es nuestro Señor. Por eso te digo, tiene las dos partes. No hay Señor sin esclavos, no hay amo sin esclavos. Entonces cuando tú dices, Jesucristo es mi Señor, tú te estás declarando a ti mismo, yo soy esclavo de Cristo. Entonces, lo que nos tenemos que llevar a casa es eso. Digo, y no es tan difícil, hermano. Yo estoy seguro que hoy, 100% de los que estamos aquí sentados, no tenemos una vida como esclavos del Señor. 100%. Entonces, tenemos que crecer en eso, tenemos que crecer en obediencia, en no entrar en negociaciones con nuestro Señor. O sea, el Señor manda, obedece, se acabó. No entres en negociaciones, no entres con que después, no empieces a negociar con que le das menos. El Señor manda, tú obedeces, esa es la relación, esa es la mayor característica de una relación, de un esclavo y un amo. El amo manda, el esclavo obedece. No opina, obedece. No dice cuándo, no dice si lo hago mañana. Él obedece. Y la relación de nosotros con Dios tiene que ser así. Dios manda y nosotros obedecemos. Sin negociar y sin nada, ¿no? Eso es lo que nos tenemos que llevar hoy a casa. Pero lo segundo, y de lo que nos va a hablar mucho el libro de Efesios, y que tenemos que ir viendo y valorando, es, Él nos compra, nos hace sus esclavos, y lo que decíamos ahorita, todo lo que nos da en esa relación de esclavo, todo lo que ganamos, cómo nos trata, cómo nos da trato de hijos. Oye, pero soy esclavo y nos da tratos de hijos. ¿Sabes de lo que va a tratar Efesios? Muchas cosas que quiere que entendamos Pablo es qué somos, qué nos ha dado el Señor. Y que nos gozamos. Lo que decíamos ahorita, hoy era un esclavo, una piltrafa, y me hizo su hijo. Me tengo que gozar, me hizo su hijo. Me compró como esclavo, me tengo que gozar. Y son cosas que presumimos. Pero Efesios lo que va a tratar, y pues yo creo que lo vamos a hacer las semanas que siguen, es eso, que sepas que se nos fue dado. Que se nos fue dado. Ahorita leímos en el 1.3 y nos hizo sentar en los lugares celestiales o nos llenó de bendiciones. Todo eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Qué nos dio el Señor? Ahorita que dije, nos compró como esclavos. Cuando leímos Efesios 2, está hablando del Evangelio para que lo entendamos y nos gocemos. Eras pecador y te compró. Cosas que nos tienen que hacer sentirnos ricos. Cuando entiendes lo que nos fue dado,
nos vamos a sentir ricos. Lo que decíamos ahorita, oye, puede venir Carlos Slim y decir, mira todos los millones que tengo, y tú le dices, hermano, soy propiedad de Jesucristo. ¿Entiendes lo que es eso? Pero mira mi casa con alberca y todo. ¿Entiendes lo que es ser? Soy propiedad de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos falta a los cristianos? O sea, soy propiedad de Jesucristo. ¿Sabes lo que es eso? Oye, pero tengo 3 aviones y todo. Hermano, no sabes lo que estás hablando. Soy propiedad de Jesucristo. Soy rico. Soy rico. Me compró Jesucristo. Tú puedes ser dueño del mundo. A mí me compró Jesús. Y lo que va a hacer Efesios es eso. Decir, esto es lo que... Eres cristiano, eres esto. Tienes esta esperanza. Tienes esto. Eres esclavo de Dios, pero eres hijo de Dios. Estás sentado en lugares celestiales. Estás ya en el reino de Dios. Todo eso va a tratar. De eso trata el libro de Efesios. Esto, o sea, es algo bueno. Hoy por lo regular, hoy hablamos de esclavos. Y ser esclavos tiene una connotación mala, ¿no? Pero hoy lo que está es, soy esclavo de Jesucristo. Esto es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Pero sentirlo y saberlo. Porque el cristiano hoy tiende, dice el Salmos, a veces envidia al impío. O sea, eres rico. Oye, yo traigo carro y tú no. Pero soy esclavo de Jesucristo. No sabes de qué hablas. Oye, pero yo tengo un sueldo muy superior al tuyo, pero soy esclavo de Jesucristo. Y eso es lo que Efesios va a tratar de, Pablo va a tratar de hacer. O sea, de que sepamos qué tenemos desde que somos esclavos de Jesucristo, qué nos fue dado con esa esclavitud. ¿Qué fue? Pues lo primero es lo que hablamos hoy. Para empezar, eras una piltrafa y Él se fijó en ti y fuiste comprado. Y hoy eres esclavo de Jesucristo. Eso es mucho. Es decir, la esclavitud tiene connotación mala, pero esta no. Esta se presume, por eso decía Pablo, esclavo de Jesucristo. Y Santiago decía, Santiago, esclavo de Jesucristo. Y Pedro decía, Pedro, esclavo de Jesucristo. Y para nosotros, fíjate bien, nosotros somos propiedad de Él. Y eso pasó a ser lo mejor que nos ha pasado en la vida. Eso es nuestro mayor bien. Pero lo primero como cristianos tenemos que entenderlo. Porque después viene alguien a decir, oye, pero mira, a mí me va de maravilla. Y nosotros a ver, si yo te estoy invitando a ser esclavo de Jesucristo, ¿verdad? Y a dejar de ser esclavo del diablo. Oye, pero no tienes dinero y todo. Es que no has entendido. No te estoy invitando a que te va a ir mejor. Yo no sé si te va a ir mejor o peor. Te estoy invitando a que dejes de ser esclavo del diablo y a que seas esclavo de Jesucristo. Eso es todo. Por eso te digo, hoy que hablamos de la esclavitud, es lo mejor que nos puede pasar. Que somos esclavos de Jesucristo. Que tenemos que fuimos redimidos. ¿Redimidos qué es? Eso, que éramos esclavos y fuimos comprados. Y somos esclavos ahora, pero de Jesucristo. Decía Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Él es nuestro Redentor. Él fue el que nos compró. Ahí. Y te digo, la figura no es algo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue redimido también por el Señor. Entonces, pues yo creo que la dejamos aquí, hermano. No sé si alguien tenga dudas o quiera comentar algo, pero la palabra te la tienes que llevar para pensarla, ¿no? Lo que Dios es, la relación con Dios es esclavo-amo. Yo sé que hoy todos en cierta medida lo servimos, unos más y unos menos, pero esclavo, tienes que ser como un esclavo, ¿ok? De eso se trata, se trata hoy, ¿no? No sé si alguien quiera hacer una pregunta. Mándeme. Ahí donde en muchos lugares te confunden en la cuestión de que dicen que eres un hijo de un rey, de un rey, que le digas tú lo que quieras. Ahí es donde estamos también confundidos. No, y Él nos va a dar. Lo que pasa que hay que entender.
No, pero hay que, sí, porque él dice, yo soy rey y te voy a dar las cosas de mi reino. Pero él también, el mundo dijo, ese no es mi reino. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, ¿no? Entonces, por eso es un reino espiritual. Por eso cuando dice, todo lo que me pidas espiritual, el Señor te lo va a dar. De hecho, Lucas 11 es de lo que habla. Pide y se te dará. Pero dice, si ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cómo no les voy a dar yo Espíritu Santo? De lo que hablamos ahorita desde el principio, hermano. El que es cristiano y recibe el Espíritu de Dios, sus deseos cambian. Antes me gustaban las cosas materiales, hoy ya no. El cristiano no puede pedir ni una cosa material a Dios, porque eso refleja que tu corazón no está con Dios. Dice también la Biblia, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces ahí departimos. El cristiano no es un hombre, lo que decíamos ahorita, no es un esclavo a fuerzas. No es de que ándale, ya no pida y tú, ay, yo quiero carro, pero ya no lo puedo. No, el cristiano es el que antes me gustaban los carros y la ropa, y luego de repente me entró el espíritu, y ahora lo que me gusta es predicar, salvar gente. Oye, y lo de allá, no me importa. Oye, y los diplomas y los logros, no me importan, ya los he dejado. Es decir, el cristiano cambió sus deseos, porque lo cambiaron de espíritu, ¿verdad? Si alguien todavía tiene deseos del mundo, pues es que el espíritu o no está en él, o está, pero como decía ahorita el hermano, la carne está venciendo al espíritu. Entonces el espíritu es el que tiene que vencer. Ahorita veíamos en Romanos 8, en Romanos 9, ¿no? Cuando decía el que dice que tiene el espíritu, tiene que vivir por el espíritu, ¿no? Y también dice ahí mismo en Romanos, que habla todo del espíritu, es el 8, perdón. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Entonces el que es cristiano piensa exclusivamente en las cosas del espíritu. Por eso le digo, pero no hay cristiano a fuerzas, no hay cristianismo a fuerzas. Es decir, el cristiano no es un hombre que dice, es que Dios prohíbe esto. Sí, pero yo sí quisiera, pero no, o sea, no obedeces a fuerzas, lo obedeces por gusto, ¿verdad? Ahorita decían, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y decía también el Señor, mis mandamientos no son gravosos. O sea, uno cumple los mandamientos de Dios porque así desea su corazón, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? No hay, en realidad, un cristiano verdadero no es un cristiano a fuerzas, no hay cristianismo a fuerzas, esto es del corazón, ¿verdad? Como dice Pablo, hermano, he aprendido a vivir en miseria y en Así es, no, porque no tenía ese deseo ya. De hecho, Pablo, lo que decíamos ahorita, Pablo decía, yo todo lo tengo por pérdida, o sea, con tal de conocer a Cristo, todo lo consideraba como basura, dijo Pablo un día. No sé si alguien tenga alguna duda. Sí. Pero así hay que otra vez hay que llevarnos la palabrita esclavo y saber que para eso fuimos comprados, ¿no? Que para eso nos redimió. Te dejo ya por último Isaías 43, 1 y 2.
que es nuestro Redentor. Dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú, y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y Él es nuestro Redentor, Él nos compró para ser esclavo de Él, ¿no? Así tenemos que vivir, ¿sale? ¿Hacemos oración?